Bueno, una vez más, sean todas muy bienvenidas. Este taller que vamos a hacer hoy no quiero decir en conmemoración, sino recordando, ¿verdad? El 25 de noviembre, que es la fecha que se recuerda, ¿verdad? El Día de la Eliminación, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y como estamos llegando a esa fecha, unimos este taller en el marco de nuestro curso de empoderamiento de la mujer. Hoy es nuestra charla de cierre ya del ciclo de charlas que tuvimos este año. Tuvimos todo el año charlas, seguro que algunas de ustedes nos acompañaron en todas y hoy es nuestro cierre magistral con la licenciada Rosa Florentín. Entonces vamos a tener este taller. Antes de iniciar, me gustaría presentarle a la licenciada Rosa. Ella es una destacada politóloga y estratega política del Paraguay. Ella tiene experiencia nacional e internacional en ámbitos empresariales, académicos y políticos. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional del Este y cuenta con varias especializaciones en investigación científica, didáctica universitaria, derechos humanos y marketing político. Ella ha asesorado a líderes regionales y participado en más de 20 campañas electorales. También es fundadora de programas como Liderazgo Femenino en la Política y el Espacio de Debate Político San Mimí, fortaleciendo la participación de mujeres en espacios políticos y de toma de decisiones. Ella también es reconocida por su liderazgo en la promoción de la representación femenina en la política y la gestión empresarial. La licenciada Rosa Florentín ha formado a más de 150 mujeres líderes a través de su programa innovador. Entre sus múltiples roles se destaca como docente, investigadora, asesora de relaciones públicas, estratega electoral, mentora de líderes empresariales y políticos. Su enfoque combina una sólida formación académica con experiencia práctica en el desarrollo de proyectos, fortaleciendo la participación democrática y la inclusión en los diversos sectores. Nosotros tenemos el honor de trabajar con la licenciada Rosa ya hace un par de años en el Margaret, justamente en este curso. Y bueno, te quiero ceder la palabra para poder escucharte. Muchas gracias, Susan. Vaya currículum, la gente cuando escucha así un currículum largo espera una ponencia magistral y uno a veces la gente termina, eso nomás era lo que tenía que decir, no decir. Pero bueno, vamos a tratar de cumplir con la expectativa de las mujeres que nos están acompañando hoy. Buenas tardes otra vez. Muchas gracias, Susan. Gracias al Margaret. A mí me complace muchísimo estar aquí y conversar un poco sobre este tema tan eh, importante para nosotras las mujeres. Conforme a todo lo que mencionaste, Susan, yo puedo decirte desde mi experiencia y compartir con las mujeres presentes de que eh, la violencia no es un mito. La práctica, tanto el trabajo como asesora política, el trabajo en el campo, a mí me ha demostrado muchísimo que ninguna de nosotras las mujeres está exenta de sufrir cualquier tipo de violencia. Entonces, es un tema es el tema que nos convoca, es un tema muy importante y siempre es bueno conversar y hablar y qué mejor que esta que ya estamos nosotros adelantando 5 días, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que lo hace la ONU, ¿verdad? La ONU es el que dice que el día 25 de cada año se celebra, o se conmemora, sería el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Tengo una pequeña presentación, Susan, si me permitís. Preparé aquí. Se está viendo ya, ¿verdad? ¿Eh? Ok. Bueno, entonces, así se llama, así mismo es el título. Quiero que me interrumpan cuando quieran conversar o quieran acotar algo. Para mí va a ser un placer porque justamente la idea no es que esto sea una charla monótona, sino que sea dinámica para que podamos conversar a modo que todas podamos aprender juntas.
yo no voy a decir que yo sé mucho, de hecho siempre digo, este año les comento así brevemente, estuve fuera del país, fui a Washington a participar de un programa de liderazgo en la OEA y cuando volví me preguntaron qué aprendiste y uno lo que aprendí fue que no sé absolutamente nada, ¿verdad? Que nosotros cada vez que aprendemos más es como si fuera que estamos desaprendiendo porque hay tantas cosas que ocurren, tantas cosas que pasan que al final parece que nosotras no sabemos nada. Entonces siempre es bueno conversar entre todas para que de esa forma todas podamos aprender de manera conjunta. Em, Estaba mirando unos datos que son alarmantes y entiendo por qué, ¿verdad? La ONU ha escogido una fecha para hablar, para al menos conmemorar no sé cómo sería una suerte de recordatorio de que las mujeres somos las más violentadas. Hay una alarmante cifra, dice cada 10 minutos se asesina a una mujer en el mundo, o sea, cada 10 minutos. Nosotros vemos que acá en Paraguay también cuántos asesinatos ocurre, ¿verdad? La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas en el mundo. Y se calcula que a nivel global casi una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Otro dato no menos importante dice, ya enseguida voy a pasar en el slide, a ver, ahí se puede pasar, ¿verdad? Ahí está. A ver. En el 2023, alrededor de 51.100 mujeres y niñas de todo el mundo murieron a manos de sus parejas y otros miembros de su familia. Es decir, se asesinó a una mujer a cada 10 minutos. No es un mito, es una realidad porque hay una estadística que lo comprueba. Nosotros también aquí en Paraguay todos los días estamos viendo estadísticas o estamos viendo en las noticias una mujer asesinada, una mujer golpeada. No solamente la violencia es física, porque justamente acá, entendiendo un poco la violencia de género, la violencia es cualquier acto que cause daño físico, sexual, psicológico o económico a una mujer por el hecho de ser mujer. Y los tipos de violencia pueden ser física, psicológica, sexual, económica, simbólica. Y lo que aquí no puse fue la violencia política. Hoy justamente les comento aquí, entre paréntesis, fue mi predefensa de tesis. Y mi trabajo es la participación política de las mujeres periodo 2018-2023. Y creo que por ahí estaba también Sofía Más, está entre las participantes. Le estuve comentando a ella, le dije, nunca antes me ha marcado tanto unas entrevistas. Yo recibí respuestas a través de preguntas que yo había enviado a mi muestra, que tenía interés, quería saber hasta dónde era la violencia o cuáles eran, perdón, o cuáles eran eh, los obstáculos que ellas más encontraban en su camino como políticas, como líderes, ¿verdad? Y mi muestra estaba conformada solamente por senadoras y diputadas que fueron electas por elección popular, o sea que la gente les votó para que puedan ser candidatas, para que puedan ser senadoras y diputadas. Y nosotras podemos ver, por ejemplo, que en las redes sociales ellos se gritan, se pelean, se insultan, pero hasta ahí. Cuando ellas me envían a mí las respuestas, yo me quedo así despavorida, me quedo asombrada, me quedo anonadada, me quedo así en un estado de shock porque me doy cuenta que es superficial lo que nosotros vemos. La violencia política es mucho más allá y la presencia de la mujer dentro del Congreso es mucho más compleja de lo que nosotras podemos imaginar o de lo que nosotros podamos ver, porque las cosas que ellas detallan en esta entrevista, y yo les voy a invitar cuando sea mi defensa pública para que puedan ustedes entrar y escuchar y se van a asombrar.
Nada nos prepara a mí nada no me preparó para las respuestas que yo recibí de mi muestra, ¿verdad? Por eso digo que la violencia está ahí y la violencia no tiene rostro, no tiene forma. Puede ser que sea, decimos física porque me golpea, ¿verdad? Porque se ve. Psicológica, bueno, está acá, pero el rostro, si nosotros le vamos a buscar un rostro, no existe, ¿verdad? Em, Sexual también, económica, simbólica y lo que me falta incluir aquí es la violencia política. Las consecuencias, si hablamos un poco de las consecuencias devastadoras de los tipos de violencia, consecuencias físicas, que son las lesiones, las enfermedades crónicas, discapacidad, consecuencias psicológicas, que son trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático, consecuencias sociales, aislamiento, pérdida de empleo, dificultades para relacionarse, impacto en los hijos, traumas psicológicos, dificultades en el desarrollo. Todo esto, nosotras así como mujeres a veces no lo sacamos otra vez a la luz también, ¿verdad? Tenemos que ver también esa parte. Estos son los conceptos, cómo se conceptualiza. Pero otra cosa es la vivencia, otra cosa es lo que nosotras otra vez como mujer, por ejemplo, yo como una madre que he sido golpeada o que he sufrido violencia familiar en mi casa, yo sé cómo maquillar para que, por ejemplo, mis hijos a veces no vean y conozco casos, yo fui una de ellas, en donde nosotras maquillamos para que nuestras familias no sepan que nosotros pasamos, por ejemplo, violencias domésticas, golpes y demás cosas, sabemos maquillar. Raíces de un problema sistemático, desigualdad de género, desigualdad en el acceso a recursos, oportunidades y poder. Están las normas sociales y culturales, roles de género estereotipados, machismo, cultura de la violación. Factores socioeconómicos, está la pobreza, el desempleo, la falta de educación. Em, Aquí tenía un dato que quería compartir con ustedes. Dice, no se me fue. Acá les voy a compartir unos datos. Dice, según la ONU, esto está en la página de la ONU, dice, 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. El riesgo es mayor entre las jóvenes. Una de cada cuatro adolescentes ha sufrido abusos por su pareja. Entre el 16% y el 58% de las mujeres en todo el mundo experimentan violencia de género facilitada por la tecnología, sobre todo la generación Z y las millennials. Aquí en esta parte que yo les quería comentar, en la violencia de género facilitada por la tecnología, también en mi investigación de mi tesis de maestría, eh, yo no había tenido en cuenta esta parte de las redes sociales y sale una de las entrevistadas y dice, la gente de X se dice a la plataforma, ¿verdad? X conoce más mi vida que yo, por ejemplo, ¿verdad? Decía una de mis entrevistadas, la gente de la plataforma X conoce más de mi vida personal que yo. O sea, la gente y también la forma como se expresan, el odio con la que se expresan por una mujer política, por ejemplo, la gente en las redes sociales es impresionante. Es casi 10 veces más que, por ejemplo, hablar de un hombre, ¿verdad? Incluso una de ellas dice, a mí me han comparado, por ejemplo, con un mono. Y yo entré en X y efectivamente he visto las fotos de cómo se comparan, o sea que también son violencia, ex- extrema violencia en redes sociales. El 70% de las mujeres en conflicto, dice, guerras y crisis humanitarias experimentan violencia de género y también la mutilación genital femenina ha aumentado un 15% en comparación con los datos de hace 8 años. Estos datos que yo les estoy pasando son datos muy generales, son datos a nivel mundial
porque son de la página de la ONU. Nosotros acá en Paraguay tenemos otros datos, otras estadísticas, pero como estamos hablando de la violencia, del Día Internacional de la Violencia, entonces me pareció prudente hablar solamente de lo que nos dice aquí de la ONU y en algunos casos comentarles un poquito sobre mi trabajo de maestría. En cuanto a las raíces de un problema, la desigualdad de género, las normas sociales ya habíamos hablado, los roles de géneros estereotipados, machismo, cultura, de la violación, factores socioeconómicos, ya habíamos hablado de eso. Dice, habla no está sola, es lo que recomienda la ONU y es lo que creo que recomendamos todos. Ya, pasar. Em, la importancia de denunciar, romper el ciclo de violencia. Denunciar es el primer paso para detener la violencia y evitar que se repita. Esto parece fácil, gente, pero cuando uno realmente está sufriendo violencia, está pasando por un proceso de violencia, no es tan fácil. A mí me tocó mucho tiempo romper el ciclo de violencia y denunciar y salir de mi zona de mi zona violenta, porque yo estuve casada 7 años y me tocó un proceso de 7 años salir de eso, pero no, pero se puede salir. Nosotros vemos, últimamente hemos visto casos de violencia extrema, por ejemplo, cuando se toman decisiones extremas, porque uno no puede, piensa que está dentro de una bolsa y no puede salir, no puede romper la bolsa, entonces, por ejemplo, decide terminar con su vida. Caso vimos este año la chica que se suicidó con sus 2 hijas. Después, hace poco hemos visto otro, este caso de este señor que vio, este señor que estaba violentando a su señora y después él, como no estaba logrando su cometido de que la señora vuelva con él, entonces él toma la decisión de cómo culparle más a la mujer o como, para mí es otra forma de violentar más a la mujer. El señor decide atarle, condenarle a sus 3 hijos a la muerte y él también se mata con ellos, ¿verdad? Entonces, son formas de violencias extremas que la gente no logra salir. Por eso es muy importante identificar a las personas que están sufriendo la violencia y realmente tratar de enlazar con ellos un nivel de confianza, porque hay que tener muchísima confianza para poder, uno, primero, hablar sobre el problema de violencia y segundo, decidirse a salir de esa zona de violencia. Y tercero, aguantar todas las consecuencias que eso conlleva, porque tiene muchas consecuencias. Incluso hay muchísimas amenazas de por medio que uno tiene que lidiar para poder salir de su zona de violencia. Servicios de apoyo integral están los refugios, ofrece información sobre refugio seguro para mujeres y sus hijos. Nosotros celebramos acá en Ciudad del Este, creo que ahora se dio la palabra inicial para el primer centro de refugio para la mujer. Asistencia legal, explicar los servicios de asistencia legal gratuita que pueden recibir las víctimas. Por suerte en Paraguay tenemos nosotros un sistema que funciona en donde la mujer dice a la fiscalía o a la policía que está siendo violentada, entonces sí se le puede agarrar a la persona. Atención psicológica, destaca la importancia de la terapia para superar los traumas. Están los mitos y realidades sobre la denuncia. Dice desmitificar creencias erróneas. Muchas mujeres no denuncian por medio al estigmatismo, a la revictimización o por falta de la información. Es importante aclarar que no es culpa de la víctima. La violencia nunca es justificable. Hay apoyo disponible. Existen instituciones y organizaciones que brindan asistencia integral a las víctimas. Y el proceso puede ser largo, pero vale la pena. El sistema judicial puede ser lento, pero es importante persistir. Creo que nosotros también tenemos que formarnos como red de apoyo. Yo creo que siempre soy
soy fan de la teoría de la sororidad. Nosotras las mujeres entre todas juntas tenemos que apoyarnos, porque conozco también casos de mujeres que no se apoyan. Eh, Mujeres que lastimosamente em, forman parte del esquema de la violencia a otras mujeres. Juntas podemos hacer la diferencia. Nosotras tenemos que hacer, por ejemplo, estos espacios que hace el Margaret, hablar un poco más sobre este tipo de problemas, porque existe. El hecho de no hablar de ellas no significa que no existan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotras podemos hacer juntas? Educarnos, promover la educación en igualdad de género desde la infancia, sensibilización, organizar campañas de sensibilización en escuelas, empresas y comunidades, y no hay que tener miedo a hablar de ellas. Algunos dicen no hay que hablar mucho de la violencia porque si no, hay un mito que yo siempre escucho ahí por ahí que dicen no, porque por la ley de la imitación la otra persona va a ser violenta también y entonces se va a empezar a violentar a otra persona y no, ¿verdad? Hay que hablar del problema porque una vez que se identifica el problema, se puede buscar una solución. El voluntariado, ofrecer apoyo a organizaciones que trabajan en la lucha contra la violencia de género y activismo, participar en manifestaciones y acciones colectivas. Yo creo que esta última parte nosotros, al menos aquí en Paraguay, estamos muy en deuda porque no participamos muy activamente. Si bien hay organizaciones que siempre están preparando las manifestaciones y acciones colectivas, por ejemplo, en M8 creo que es, yo suelo participar ahí, pero no hay esa participación grande como se tiene que hacer, porque nosotros aquí en Paraguay, eh, la mitad de la población somos mujeres. Entonces, no se explica, por ejemplo, que en Paraguay siga habiendo mucha brecha, mucha desigualdad. Hay que unirnos a la lucha. La ONU nos invita a unirnos a la lucha, dice convocatoria a la acción, hay que participar en actividades concretas, información de contacto, datos de las organizaciones que trabajan en la temática, un mensaje de esperanza, un futuro libre de violencia es posible. Un futuro libre de violencia es posible. La violencia contra la mujer es una problemática global que exige una respuesta global. Hoy hemos explorado las causas, las consecuencias y las formas de combatir esta lacra social. Es fundamental que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad y se comprometa a construir un mundo más justo y equitativo. Mi presentación es muy cortita, gente, porque a mí me encantaría, como dije hace rato, conversar un poco con ustedes sobre este tema, porque hoy otra vez al principio, em, si bien es el Día Internacional, o sea, hablamos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a mí me encantaría escucharles a ustedes sobre los tipos de violencia que ustedes suelen ver aquí en Paraguay, porque yo soy de la teoría de que nosotros tenemos que em, dar nuestro grano de arena en el lugar donde nosotros estamos, en el lugar donde a nosotros nos toque, porque en mi espacio también hay violencia, en mi lugar de trabajo hay diferentes tipos de violencia, en mi comunidad hay diferentes tipos de violencia, o sea, no hace Voy falta. a dejar de grabar para que la gente se... Ahí voy a dejar de grabar para